Bien, Bea, muchas gracias por ese aporte más que interesante también, sobre todo en la realidad que nos toca atravesar. Pero avanzamos ahora con otros temas, se los mencionábamos al inicio también. Hay nuevos avances en la causa Conexión Ganadera. La esposa de Pablo Carrasco, Ana Yeudicou, fue imputada por un delito continuado de lavado de activos y enviada a prisión preventiva hasta el próximo 10 de febrero. ¿Cómo transitan estas idas y vueltas, sobre todo los damnificados, ¿no?, que están aguardando, esperando por esos ahorros que tal vez fueron los de toda su vida? Mientras tanto, que le damos los buenos días y la bienvenida a Joaquín Bonaudi, abogado de estudio Brum Costa Abogados. Se están representando más de 600 damnificados, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, un poquito más de 600 son los que representamos en el estudio, tanto en lo que es la órbita penal, fuimos de los abogados que formulamos denuncia penal, y también en la órbita civil, en lo que es el proceso concursal, donde a mediados de año, entre mayo y abril, nos presentamos verificando los créditos, básicamente denunciando lo que cada acreedor tenía para cobrar en el concurso, y que bueno, que hoy en día estamos a la espera en lo que es lo concursal, que es lo que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cuándo vamos a recuperar? ¿Cuándo se va a saber? Sí. Y la verdad que lamentablemente hasta la fecha no podemos decirle un aproximado de porcentaje ni nada, porque sería irresponsable de nuestra parte, y porque todavía no está la foto de la empresa cómo quedó al momento del concurso. O sea, hasta el momento, más allá que están en prisión Pablo Carrasco, su esposa también, sin embargo, la esposa de Gustavo Basso no, está en libertad condicional, no, prisión domiciliaria. Ahí está. De alguna manera, ¿qué pasa con la realidad de ese caso? Porque uno ve que se sigue investigando, bueno, se dan estas circunstancias, se descubren, por ejemplo, inmuebles en el exterior, cuentas que se abrieron y se cerraron en un mismo día, transferencia de millones de euros. Pero ¿hasta cuándo se va a investigar para decir, bueno, esta es la realidad que tiene la empresa Conexión Ganadera? ¿Hay un estimativo por parte de la justicia? Bueno, legalmente, a partir de la novedad última que hubo en estos días, que fue la ampliación de la formalización respecto a Ana Yeudicou, por el delito de lavado de activos y la modificación de la prisión domiciliaria a la prisión efectiva, y esto está bueno que lo sepa el público y todos. La Fiscalía, a partir de las formalizaciones, que tiene un plazo para presentar formalmente una acusación. La formalización es el inicio del proceso penal. Se determina que existen elementos para empezar una investigación penal formalizada, es decir, en el ámbito de la justicia. Previamente lo hace la Fiscalía con auxilio de la fuerza pública, de la policía y demás instituciones. Entonces, la formalización es el punto clave de inicio del proceso. No significa que haya una condena ni que haya nada definitivo. Esto para bien, para mal o para bien, porque digo, como ha anunciado el fiscal y ya se ha cumplido, se han ampliado las formalizaciones respecto de julio. Entonces, en ese contexto, la Fiscalía legalmente tiene un plazo máximo de 2 años para presentar la acusación respecto de estos concretos delitos y respecto de estas concretas personas. Después de otros delitos por estas personas y otros delitos de terceros que todavía no están en el radar, pero no están sindicados en la justicia, todavía la Fiscalía sigue investigando y podrá seguir investigando. Sí, y una Fiscalía que además se ha conocido en las últimas horas que tiene mucho trabajo, muchos casos muy importantes. Esta es una mega causa con un montón de gente implicada y con además ahora un trabajo internacional, porque el fiscal recibe una información a propósito de trabajo en conjunto con España, de los movimientos de esta nueva cuenta que se abre y después se cierra, la compra de nuevos inmuebles. Y la pregunta que uno se hace es cómo esta persona, que en ese momento tenía prisión domiciliaria, hace todos estos movimientos. ¿Puede haber otros sujetos implicados en esta causa? ¿Qué tan avanzados estamos en la investigación para poder dar certezas en ese sentido? Bueno, nosotros lo que tenemos constancia y claro conocimiento es que hay personas ya que han sido citadas a declarar y están en el ojo de la justicia por su participación. ¿Quiénes son? Bueno, los tenedores externos, tenedores, hablamos de las personas y empresas que tenían ganado de Conexión Ganadera, que eran de los inversionistas, y así como Hernandarias, que eran Pablo Carrasco y Ana Yeudicou, oficiaban como ese tenedor interno de Conexión. Tenedores externos, estamos hablando de Pasfer, Gladenur, capaz que son nombres que al público no les sean familiares. Digamos. Exacto, terceros que tenían un campo, arrendaban un campo y recibían, en teoría, el ganado que los inversionistas, o sea, Conexión Ganadera tenía que comprar con el dinero de los inversionistas. Obviamente eso no sucedió así.
Y bueno, y esas personas, que varios ya han sido citados a declarar por la justicia, bueno, van ahora a ser el foco de investigación de la Fiscalía. Y sin dudas, esto es la punta del iceberg. Todo lo que vemos hasta ahora es la punta del iceberg y tiene que serlo porque el desfalco es grande. O sea, estamos hablando de casi 400 millones de dólares, 380 millones de dólares. Todavía no tenemos el monto exacto. Como les decía, esto va a ser a finales de noviembre cuando se sepa la foto de pasivo y activo de la empresa. Pero estamos hablando de una estafa sin precedentes. Hay un pasivo sin precedentes para cualquier concurso comercial de una empresa en el Uruguay. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos convencidos que esto es la punta de un iceberg y hay que empezar a indagar más para abajo. Ahora, doctor, puede haber confusiones respecto a las fechas, ¿no? Sí. De la compra de inmuebles, de las transferencias y demás. ¿Se determina la prisión preventiva para la esposa de Pablo Carrasco, en definitiva? Porque hubo alguna instancia, además del riesgo de fuga y de lo que podría ser, o sea, entorpecer la causa, en definitiva. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa en concreto en este tiempo que se determina por parte de la Fiscalía esta solicitud ante la jueza? Sí, bien. Como decían, la Fiscalía, a partir de la red que tiene de colaboración internacional, que eso de alguna manera suple la falta de recursos internos que tenemos, por suerte existen esas instancias, a través de eso la Fiscalía pudo tomar conocimiento que existía otro bien inmueble en España. Un segundo inmueble de igual o mayor valor al que ya se había detectado, que en realidad se había detectado a instancias de los propios imputados que sabían que se iba a detectar eso y dijeron, bueno, sí, acá está y lo ponemos a disposición. No pusieron a disposición ni el segundo ni todo lo que debe estar en la vuelta. Eso en realidad no tenemos certeza y creemos que no se adquirió después de la formalización de julio, sino que es uno de los tantos bienes que ellos tienen y que obviamente están ocultando activamente. Y eso es algo que la Fiscalía ha tomado en cuenta y nosotros también lo hemos expuesto a la audiencia. Pero el factor clave que determinó que Yeguicó hoy en día esté en prisión efectiva, en una dependencia del INR, es que haya intentado, y que hasta donde tengamos conocimiento pudo exitosamente, abrir una cuenta en un banco digital en el exterior. Eso entre la primera formalización, o sea, ya estando preso en su casa, y la última... ¿Y se concretó esa transferencia de cerca de 1 millón de euros o no? No, ahí no estamos hablando de la anterior. Eso, exacto, no. Para aclarar, lo que la Fiscalía tomó en cuenta para ampliar la formalización por lavado fue, por un lado, información que recibió a la interna del Banco Central del Uruguay respecto de múltiples transferencias al exterior, que salieron sí de cuentas de Pablo Carrasco y fueron a parar a cuentas de Yeguicó. Eso hasta 2024 aproximadamente. Exacto, entre 2022 y 2024, obviamente periodo donde ya la empresa estaba fundida. Eso hace que se amplíe el lavado de activos. Exacto, que ya, digo, con el conocimiento que tenían los administradores de la situación de la empresa, que además en paralelo generando toda una parafernalia y una imagen de prosperidad de la empresa y captando más inversores, al mismo tiempo desvían dinero, aproximadamente 2 millones de dólares, que 1 millón habrían sido para ese inmueble que fue declarado oportunamente ante la Fiscalía en España, o sea, estamos hablando de 1 millón aproximadamente, y el otro 1 millón fue el que no pudo explicar la señora Yeguicó. Y justamente la falta de explicación es lo que lleva a la Fiscalía a ampliar la imputación. Pero el factor fundamental, y lo dijo así la jueza, que inclinó la balanza para que cambie la prisión domiciliaria a prisión efectiva, fue que entre la primera formalización de julio y la última de estos días, la señora Yeguicó desde su casa intentó abrir una cuenta en el exterior y que lo habría hecho exitosamente, una cuenta que duró un día, que se abrió y se cerró en un banco digital. Y obviamente eso nos da la pauta de que hay bienes en el extranjero y hubo un intento de trasiego de esos bienes. Y por suerte la Fiscalía lo puso sobre la mesa y por suerte la jueza lo tomó. ¿Y el motivo del cierre se conoce cuál es? ¿Que no. le haya abierto y le haya cerrado el mismo día? No sabemos si hubo actividad. Esto es una incógnita que obviamente... Por eso yo también te preguntaba, perdón, más temprano, es si ella actuó sola en estas últimas cuestiones. No, claramente no. O sea, claramente no. Todo digo, Hay un asesoramiento, digo, es como raro pensar que alguien en su casa, en esa situación, lo hace sola. Probablemente haya recibido asistencia de terceros, asesoramiento no, desconocemos obviamente. Pero sí, o sea, no solo en estos concretos, sino en todo esta historia que deja 300, casi 400 millones de dólares, obviamente no lo hacen 3 personas solas. Acá hubo una estructura montada, ya sea o desde el día 0 o desde el día 50, donde dijeron, bueno, vamos a por esto.
y no les importó seguir captando inversiones y llevando al nivel de vida que llevaron y poniendo en jaque a la empresa, ¿no? Doctor, me interesa pararme también en esos más de 630 que tienen ustedes damnificados. Ustedes tienen esos tantos, pero otros abogados, otros estudios tienen otros. Son Totalmente. miles de uruguayos en esta situación, con diferentes realidades, gente con mejor o menor situación económica, que por un lado obviamente desean justicia, ¿no? Y lo que queremos todos los uruguayos para que esta situación no quede impune, pero por otro lado también tienen la esperanza de ver si algo de ese dinero pueden recuperar. ¿Cómo se contiene a tanta gente, que me imagino deben estar, ¿no?, tanteándolos a ustedes constantemente? Sí. Con un síndico que está trabajando, poco conocemos por ahora de los resultados. ¿Qué información se tiene del acceso o de la posibilidad de recuperar ese dinero? Bueno, lo que un poco les decía al principio y es hasta reiterativo a veces para nosotros, y queremos cambiar el discurso, pero la verdad es que no lo podemos, es que al momento no sabemos, en tanto y en cuanto no se sabe cuál es el resultado final del activo y del pasivo de la empresa. ¿Pero qué les dice el síndico, por ejemplo? No, el síndico está o sea, a cargo hoy en día de la empresa, se encuentra vendiendo ganado activamente para justamente, al concursar la empresa no deja de funcionar, sigue funcionando, tiene trabajadores, tienen o sea, la situación más complicada que es los ganados vivos, entonces el único activo de la empresa son los ganados. Entonces se da toda una situación compleja de tener que vender ganado para mantener el propio ganado, más allá de las discusiones que luego van a suceder de quién es el ganado, quién no. O sea, es un panorama muy complejo. En eso, digo, nosotros tenemos que ser realistas y frontales y honestos con los clientes, y lo hemos sido desde el día cero. Sin perjuicio, que no deja y no quita que tengamos un único norte, que sea recuperar todo lo que se pueda, ¿tá? Todo lo que se pueda. Y justamente la actitud que tomó esta gente de evasión, de ocultamiento, de poner directamente, lisa y llanamente, palos en la rueda en sede civil, en el concurso, no deja otra opción que ir por todo. O sea, por todo me refiero a mandos medios, a familiares, a toda persona que se haya beneficiado de un solo dólar de nuestros clientes y de todos los inversores. No solo ¿Se podría arriesgar una cifra aproximada de lo que tiene hoy en dinero Conexión Ganadera entre inmuebles, cuentas en el exterior, deudas que también se tienen de frigoríficos con la propia empresa? Sí, bueno, en su momento en la exposición... Sé, por poner un ejemplo, 10 millones de dólares. Bueno, esa es la cifra real que tiene hoy Conexión Ganadera para pagar. No, tiene más. O sea, el ganado vale más, estamos hablando de aproximadamente 70.000 cabezas de ganado. Al valor del ganado actual hay que hacer los números, pero estamos hablando de... No quiero arriesgar un número para no pecar de responsable, pero estamos hablando que el activo son ganados, el patrimonio de Vaso y el patrimonio eventualmente de todos los que estén en la periferia y en el horizonte de actuación. A ver, estamos hablando de un pasivo que va a ser muy alto, o sea, muy alto. Entonces, lo que sí, la expectativa de recupero, obviamente, tenemos que ir incrementándola, ¿tá? Hoy es baja, esa es la realidad, pero hay que ir incrementándola a medida que se vayan descubriendo nuevos bienes, a medida que vayamos teniendo certezas. Esa es la realidad. No es la mejor, pero tampoco dejamos de ser optimistas y de seguir actuando. Después de lo que pasó con España en particular y teniendo en cuenta los vínculos con otros países también, ¿estiman que puede haber más cuentas? ¿Se pueden descubrir más cuentas en el exterior? Bueno, exacto. Ese es el norte, y ese es el faro, digamos, nuestro. O sea, seguramente... ¿Que hubo fuga de dinero hacia esas cuentas? Sí, o sea, entre nivel de vida, que eso es dinero que se fumó, y resguardo de patrimonio, tiene que haber y existe. O sea, y los hechos no lo demuestran, porque por algo Yeudicout fue a prisión, porque se preocupó de abrir una cuenta al exterior. Uno no se preocupa de abrir una cuenta al exterior si no tiene algo en otro país para, por lo menos, hacer un trasiego de dinero. Quizás tiene otros inmuebles, como ya se comprobó, y probablemente esté queriendo vender algún inmueble para hacer de ese dinero, ponerlo en una cuenta, llevarlo a otra, y en eso está la Fiscalía también, viendo cada uno de esos detalles. Ustedes tienen también damnificados de República Ganadera y otros fondos. Hay algunos abogados que han dicho, bueno, Conexión Ganadera tiene esta visibilidad y demás y va como un poquito más a ritmo la causa que otras. ¿Ustedes lo ven también? Bueno, eso es relativo, porque quizás Conexión da esa impresión por lo que es lo penal, que genera obviamente la atención del público, genera, por ejemplo, esta entrevista, pero
En conexión hasta ahora en sede concursal, lamentablemente, se ha ido demorando el panorama de saber cuál es el activo y el pasivo, justamente por la magnitud. Estos otros concursos ya están en tanto de República como, por ejemplo, de Berruti. La RARTE nosotros no tenemos. Sí ya tienen otro avance en sede de concurso y sede civil. Por ejemplo, hace pocos días República Ganadera se estaba definiendo si se aprobaba un convenio de pago con la creación de un fideicomiso. Es decir, ahí ya había habido mucho trabajo por detrás. Y estos últimos días nos enteramos que bueno, no se llegaron a las adhesiones necesarias y no se pudo aprobar el convenio y se aprobó la liquidación. Eso probablemente lo recurran los directores de República. En Berruti ahora, por ejemplo, hubo una propuesta de convenio. Todavía no se sabe la lista definitiva de acreedores, pero como les digo, es relativo. En sede concursal, justamente la entidad de conexión implica que en concurso avance más despacio, pero lo penal va, por suerte, muy rápido. Y parece que pasó mucho, claro. Pero recién esto arrancó este año y ya tenemos 3 personas formalizadas y con prisión. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos, sobre todo para brindar claridad en un tema que ha afectado a tantos uruguayos, ¿no? Como decía Maggie, a ustedes les toca representar a centenares, pero son muchos más los afectados, muchos con realidades, se contaba al inicio también de esta causa, que pagaban enfermedades oncológicas, se pagaban de allí sueldos en muchas empresas, así que bueno, la realidad es bien compleja, un poco de claridad siempre es bueno. Muchas gracias. A ustedes.